Ya, ahora creo que sí está funcionando. Cualquier cosa, chicos, me avisan porque, insisto, ya estoy grabando con una red un poquito baja. Eh, bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta de la clase anterior antes de comenzar. No, profesor, pero tengo una duda sobre la tarea. Cuénteme. Si es que nos podía dar un poco de más de plazo, profesor, porque Sí, logramos. Pablo me comentó ayer, así que lo que Pablo les diga, eso queda. ¿Ya? En todo caso, le dije que les mandara un correo. Ya, ¿Ya? Y quedamos en que sí, le da plazo hasta el día de la prueba. ya, profesor. ¿Ya? Porque Hasta el él que martes. revise. ¿Ah? Hasta el martes, entonces. Exacto. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, excelente. ¿Más preguntas? ¿No? Bien, No de mi recuerden que... parte. Ya, excelente. Entonces recuerden que la prueba, el material de la prueba va a ser solamente hasta lo que vimos la clase pasada y lo que vean con el ayudante en términos de modelos binarios. Bien. Hoy yo comienzo con materia nueva, ya que son modelos binarios heteroscedásticos y además variables instrumentales. ¿Ok? Entonces, insisto, lo que entra en la prueba, básicamente lo que vimos hasta la semana pasada, más lo que han visto con el ayudante o lo que van a ver con el ayudante en términos de stata, ¿bien? Y además su tarea. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. ¿Sí? Ya. Ok, entonces, si no tienen preguntas o consultas, vamos a comenzar hoy con un tópico, bueno, con dos tópicos que creo que son súper importantes en modelos no lineales, que es primero heteroscedasticidad, ¿bien? Y además vamos a ver variables instrumentales. Bien, antes de comenzar con la clase, quiero decirles de que, bueno, la slide todavía no la subo, así que yo creo que hoy día en la tarde voy a tratar de subir todo el material que tiene que ver con esta unidad. ¿Ok? Bien, mi pregunta es, ¿qué es lo que saben ustedes sobre, primero, heteroscedasticidad en el mundo lineal? ¿Qué es lo que alcanzaron a ver ustedes en su clase de econometría avanzada 1? ¿Alguna idea? ¿Saben primero lo que es la heteroscedasticidad? Mauricio, Juan, ¿alguna idea? Yo no recuerdo mucho, profesor. Em, Mira, profe. Bueno, escúchame. Sí, lo estoy escuchando. Em, la verdad es que en econometría 1 creo que el tema se aborda un poco. Ok, No tenemos, no tenemos una base así como que yo le pueda decir de que lo miramos con bastante énfasis. Ya. En cuanto a lo que yo recuerdo de heteroscedasticidad, pero de pregrado y en el mundo lineal, em, hasta, bueno, de lo que recuerdo, ¿verdad? Esto hace referencia a la varianza de los errores. Es ya, decir, muy bien, sí. sí, que es hablamos de heteroscedasticidad cuando existen diferencias, varianzas entre los errores y lo que nosotros quisiéramos es homoscedasticidad o varianza constante de los mismos. Sí. Sí, entonces eso recuerdo. ¿Y de variables instrumentales? No, profe, eso no. Ya. Bueno, eso complica bastante, nuevamente, el hecho de que pueda avanzar harto con ustedes en estos dos tópicos en modelos binarios, ¿ya? Es porque es otro mundo.
Entonces lo que voy a tratar de hacer es, primero voy a tratar de hacer un breve repaso, insisto, repaso, ya no voy a entrar en muchos detalles respecto a estos dos problemas en el mundo lineal, ¿ya? Lamentablemente no lo puedo hacer porque si no, no vamos a alcanzar a ver nada de heteroceasticidad o de las instrumentales en modelos binarios, ¿ya? Pero la idea es bastante sencilla. Mira, vamos a suponer, en primer lugar, un modelo lineal simple, donde tengo la L dependiente, ¿bien? Tengo una, bueno, lo vamos a hacer de forma vectorizada. Tengo una variable dependiente que depende de algunos parámetros, ¿bien? Y algunas variables independientes, y voy a tener un error, ¿ok? Entonces, recuerden solamente que este vector siempre lo llamamos 1 por k, porque está transpuesto, y por ende este es k por 1. ¿Bien? Ok. Entonces recuerden de que en econometría todos los problemas se originan por este personaje que está acá, ¿bien? Que es el error. Este es el error, y obviamente necesitamos asumir algunas cosas de este personaje, puesto que es aleatorio, no lo observamos, ¿bien? Y de acuerdo a esos supuestos, nosotros derivamos un método de estimación que sea, en primer lugar, consistente, y luego si tenemos una serie de estimadores consistentes, preferimos aquel que es más eficiente, ¿bien? Ok, entonces, lo más probable es que ustedes vieron en econometría dos supuestos clásicos que se hacen sobre el error. En primer lugar, ah, asumimos que la esperanza del error condicionado en la X es igual a 0. Bien, en este caso estamos hablando del primer momento de este personaje que no conocemos, que es el error. ¿No es así? Ahora, recuerden que este supuesto es bastante fuerte porque implica que nuestras X son exógenas. ¿Bien? Entonces esto implica exogeneidad. Si este supuesto no se cumple, obviamente nuestros parámetros no van a ser consistentes, ¿ok? Y por ende no podemos hablar de causalidad. ¿Bien? Hasta ahí estamos claros. El segundo supuesto clásico que hacemos es el supuesto de homoscedasticidad, ¿ya? Ahora bien, ese supuesto, por lo general, hoy en día en la econometría moderna, lo hacemos básicamente para, no sé, para mostrar de forma un poquito más sencilla cómo se derivan los estimadores, cuál es la distribución de los estimadores bajo mínimo por ordinario, etc. En la práctica, es súper difícil argumentar de que nuestros errores son homocedásticos. ¿Bien? En términos de notación, lo que decimos es que la varianza de epsilon dado x, que es igual en este caso a el segundo momento de epsilon, ¿bien? Es igual a una varianza sigma cuadrada. ¿Bien? Es decir, todos los individuos, si estamos trabajando con datos individuales, todos los individuos tienen la misma varianza de aquellas variables o cosas que no observamos. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, estos supuestos son los supuestos clásicos, y son los supuestos que uno hace en pregrado. Obviamente en posgrado, uno por lo general, esto lo pasa bastante rápido, y luego, ¿cierto? Trabajamos con modelos que nos permitan relajar estos supuestos, sobre todo el supuesto de exogeneidad. ¿Bien? De hecho, en su curso de econometría 4 van a ver más herramientas econométricas para lidiar con este problema, es decir, con el problema de endogeneidad. En este curso, bueno, en el curso anterior, ustedes deben ver al menos lo que son variables instrumentales, ¿ya? Y lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Ok, pero bueno, ¿qué pasa cuando el modelo no es homocedástico? Bien. Pero antes de hablar de eso, recuerden que bajo estos supuestos, nuestro beta
OLS, o mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Es igual a lo siguiente. Voy a escribir un poquito más grande porque quizá no se ve bien ahí en la pantalla. El beta OLS sigue siendo el mismo. Bien. X por X traspuesta. Todo esto a la menos 1. Bien. Por esto. Bien. Ese es el estimador OLS que, bueno, en algunos casos nosotros también lo escribimos de forma matricial de esta manera. Bien. Ambas formas de escribirlo, ya saben, es correcto, solamente que en el primer caso lo tenemos en forma vectorial, en el segundo caso de forma matricial. ¿Ok? Bien. Ahora, bajo homoselasticidad, la varianza del beta OLS en la población, ¿ya? Recuerden que es sigma cuadrado, sumatoria de X por X y, ¿cierto? Transpuesto, todo esto a la menos 1. Bien, esto es bajo homoselasticidad. Bien, ok. Obviamente no va a derivar esto, ustedes ya asumo que lo saben, al menos de su curso de pregrado, ¿ya? Ahora, ¿qué tan realistas son estos supuestos? Obviamente el primero, de exogeneidad, es bastante difícil mantenerlo en estudio aplicado o en estudio empírico. El segundo también es bastante difícil asumirlo, porque fíjense que lo que estamos asumiendo es que todos nosotros, si estamos haciendo una regresión con nuestros datos, todas aquellas cosas que no podemos controlar y por lo tanto están en este personaje, en el error, ¿bien? Todas esas cosas en su conjunto tienen la misma varianza a través de todos los individuos, a través de todos nosotros, lo cual obviamente es poco creíble. Ahora, cuando hay heterocedasticidad, ¿bien? Tiene implicación, el hecho de que haya heterocedasticidad tiene implicaciones solamente, ¿bien?, en la eficiencia de nuestro estimador, ¿bien? No en la consistencia de nuestro estimador. Dicho de otra manera, si usted estima un modelo asumiendo homoselasticidad, sus beta gorritos, asumiendo también exogeneidad estricta, están bien, es decir, siguen siendo consistentes. El problema es que ya dejan de ser eficientes. ¿Bien? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Veamos entonces ahora el caso del mundo lineal con heterocedasticidad. Bien, bajo heterocedasticidad seguimos manteniendo el supuesto de exogeneidad, es decir, tenemos que la esperanza de epsilon dado x es igual a 0, y 2, el segundo momento, es decir, la varianza, es distinta para cada individuo. Bien, fíjense en la notación que estoy utilizando. Estoy diciendo, mire, sigma cuadrado, que es la varianza del error, tiene su índice i. Bien, por lo tanto estoy diciendo que es distinta para cada individuo de nuestra muestra, o de la población. Bien, en este caso de la población. Ahora, ¿estoy dando una forma funcional? No. No estoy diciendo qué es lo que causa la heterocedasticidad. Fíjese que estoy diciendo con esto que es distinta. Ahora, ¿por qué varía? ¿Por qué es distinta? No lo estoy diciendo. ¿Ok? Por ende, cuando tenemos este supuesto, bien, cuando solamente escribimos la heterocedasticidad de esta forma, ¿ok? Hay una forma tradicional de lidiar con ella que es asumiendo
error estándar robustos. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún problema? No, no, profe. ¿No? Bien. Ok, entonces, ¿cómo nosotros en econometría lidiamos con esto? Si tenemos este problema donde la heterocedasticidad es desconocida, ¿bien? No la conozco, no sé qué es lo que genera la heterocedasticidad, ¿cierto? ¿Por qué variables varía, etcétera? No lo sé, ¿bien? En este caso, nosotros lo que utilizamos son los errores estándar robustos que se obtienen utilizando teoría asintótica, ¿bien? No lo voy a derivar, pero nosotros sabemos que la varianza, no sé, lo vamos a llamar varianza robusta, ¿no? Vamos a escribir solamente. La varianza de epsilon, entonces, al cuadrado, ¿bien? Perdón. O es la esperanza o es la varianza. Entonces, el segundo momento de epsilon, no sabemos cuál es, ¿bien? Solamente sabemos eso, y por lo tanto la varianza ahora de nuestro estimador OLS es igual a lo siguiente, a la esperanza de x y transpuesta a la menos 1 por una matriz omega, ¿bien? Por la esperanza de x por x transpuesta a la menos 1, ¿bien? En donde omega sería lo siguiente. Bien, esto es lo que sería omega, sería la esperanza de epsilon al cuadrado por x y transpuesta por la esperanza de esto a la menos 1. ¿Ya? Esto es la población. Bien, y fíjense que se llama estimador robusto o sándwich, bien, porque tenemos acá pan y algo al medio. Bien, ahora, esto es la población, porque fíjense que estoy utilizando esperanza. Bien, entonces, ¿cuál sería su estimador? El estimador de esto sería lo siguiente. El mejor estimador de una esperanza, bien, es el promedio. Por lo tanto, sería 1 sobre n, sumatoria, de 1 hasta n, de x y x transpuesta a la menos 1, lo da el medio, es una esperanza, por lo tanto, el mejor estimador de la esperanza, nuevamente es el promedio, de epsilon al cuadrado, pero obviamente epsilon cuadrado yo no lo tengo porque no he observado. Entonces, el mejor estimador de epsilon son los residuos. Entonces, acá vamos a utilizar los residuos, bien, por, nuevamente, 1 sobre n, sumatoria, de x transpuesta, a la menos 1. Ah, lo siento, se me fue. Ahí. A la menos 1. Bien, donde epsilon, gorrito, los residuos, entonces vienen dado por esto, que usted ya lo conoce. ¿Ya? Entonces, fíjense que la matriz de varianza-covarianza, primero, en la población es distinta, si es homocedástica o heterocedástica. De hecho, acá, esto para ser un poquito más exacto, esto debiese ser acá en la población. Ah, lo siento, no se borró. Debe ser esperanza de eso la menos 1, y por lo tanto su estimador
Bien. La varianza estimada del beta OLES sería sigma cuadrado estimado por 1 sobre n, sumatoria de 1 hasta n, todo eso a la menos 1, ¿cierto? Donde, para dar un poquito más acá, donde sigma cuadrado, gorrito, se estima como sumatoria de 1 hasta n, ¿bien? De los residuos al cuadrado, ¿bien? En realidad, este estimador es sesgado, por lo tanto, sería 1 menos k. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, fíjense que hay una gran diferencia entre este estimador de la varianza del beta gorrito con este que está acá. ¿Bien? Ok. Entonces, este estimador de la varianza se llama estimador robusto. ¿Bien? Y en Stata, por ejemplo, si queremos utilizar este error estándar básicamente robusto, nosotros colocamos lo siguiente, ¿cierto? Sería rec, la y, las x, y pongo coma, ¿cierto? Robust. Bien. Ese es el comando que me permite estimar mínimo cuadrado ordinario con una matriz de varianza que es robusta a cualquier tipo de heteroceasticidad, porque fíjense que yo no he dicho acá qué es lo que genera la heteroceasticidad. Bien, no estoy diciendo por qué las varianzas son distintas para cada individuo. No estoy dando una forma funcional. ¿Ok? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, duda o consulta? ¿No? Bien, profe. Ya. Ok, pero insisto, chicos, en el mundo lineal, la heteroceasticidad no genera, yo de hecho lo voy a escribir acá para que nunca se olviden. Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribirlo acá. Esto nunca más se olviden, chicos, por favor. En un mundo lineal, pongamos acá OLES, ¿bien? En un mundo lineal, la heteroceasticidad no produce inconsistencia. Bien, los estimadores siguen siendo consistentes. Dicho de otra manera, este estimador sigue siendo el correcto, no hay problemas con eso. Solamente produce ineficiencia, es decir, la varianza, si la calculamos de esta manera, va a ser incorrecta y por ende, nuestra varianza al estimado va a ser incorrecta, los test de hipótesis van a ser incorrectos porque la distribución también va a ser incorrecta, etc. ¿Bien? Entonces acá solo produce ineficiencia. ¿Bien? Ahora, ¿qué quiere decir ineficiente? Si yo tengo, por ejemplo, tengo dos estimadores. Tengo un estimador, no sé, llamémoslo 1, cuya distribución es algo como esto. Bien, esta es la distribución de mi beta gorrito. Acá tengo mi beta gorrito. Y esta es la distribución para un estimador, llamémoslo beta gorrito 1. Bien, y tengo otro estimador de la siguiente manera.
Bien. Fíjense que los dos estimadores básicamente son consistentes, o también podríamos decirle que muestras filtras son insesgados. Dicho de otra manera, beta 1 gorrito, ¿cierto? Beta 1 gorrito converge en probabilidad al verdadero beta poblacional. El beta 2 gorrito también converge en probabilidad al beta poblacional. Sin embargo, tienen una varianza distinta. Como pueden observar acá, el estimador beta 1 tiene una distribución con colas más anchas. Eso quiere decir que me va a entregar betas más alejados del verdadero beta poblacional. Por lo tanto, tiene más ruido de estimación. Bien. En cambio, el beta 2 tiene menor varianza, como lo puedo observar por la anchura, ¿cierto?, de la distribución, tiene menor varianza y por ende menor ruido a la hora de estimar ese parámetro. Por lo tanto, en términos de eficiencia, nosotros siempre vamos a preferir beta 2. ¿Bien? Ok. Eso es en el mundo lineal bajo una heteroscedasticidad que no es observada. ¿Bien? O sea, no la conozco. Hasta acá. ¿Pregunta, duda, consulta? No, por favor. Ya. 3.3. Bien. Esto es, insisto, esto es econometría 1. Bien. Ahora, en algunas ocasiones, muy contadas, yo puedo saber la forma exacta de la heteroscedasticidad. Es decir, yo sé qué variables son las que me están generando que algunos individuos tengan más o menos variabilidad en el error. ¿Bien? En ese caso, nosotros decimos que la heteroscedasticidad es observada. ¿Bien? O conocida, mejor dicho. En términos del modelo, sería algo como lo siguiente. Nuevamente, tengo mi modelo lineal. Bien. Tengo mi error. Y ahora, la esperanza de epsilon dado x sigue siendo igual a 0. Es decir, sigo manteniendo el supuesto de exogeneidad. Pero la varianza de epsilon dado x o la esperanza de epsilon al cuadrado dado x, yo conozco ahora su forma funcional. ¿Bien? Por ejemplo, decimos de que esta variabilidad viene dado por, no sé, por sigma cuadrado por, no sé, la exponencial de z y compuesta por delta. Bien, al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Lo importante, chicos, es que, fíjense que lo que estoy diciendo con esta anotación es algo muy sencillo. En primer lugar, lo que estoy diciendo es que existen un set de variables que observo, en este caso lo he llamado z, ¿bien?, que generan, ¿bien?, un mayor o un menor aumento de la varianza del error. Entonces, estas z son variables observadas. ¿Ok? Obviamente esas z perfectamente pueden ser las mismas que las x que están acá arriba. Bien, no hay ningún tipo de restricción al decir, mira, yo creo que las x de mi modelo son las mismas x
que me generan el problema en la heterocedasticidad. ¿Bien? Entonces Z puede ser completamente X, un subconjunto de X. ¿Bien? Eso es lo primero. Por lo tanto, yo sé cuáles son las variables que me generan la heterocedasticidad. Luego usted quizás se pregunta, bueno, ¿por qué está utilizando la exponencial, cierto? Y la exponencial es netamente porque las varianzas no pueden ser negativas. Las varianzas siempre son positivas. Es una forma de asegurarme de que la varianza siempre va a ser positiva utilizando la exponencial y luego, bien, utilizar la exponencial al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que fíjense que yo lamentablemente tengo que saber cuáles las variables que me generan la heterocedasticidad. Imagino que ya ustedes están haciendo el clic de por qué, por lo general, en trabajo empírico, la mayoría de la gente reporta los errores estándar robustos. ¿Bien? Porque fíjense que cuando yo tengo que, o sea, en términos de supuestos, es mucho más conservador decir, mira, yo voy a limpiar mi problema de ineficiencia sin saber cuál es la forma funcional de la heterocedasticidad, en vez de yo asumir una forma funcional de la heterocedasticidad. ¿Bien? De hecho, antiguamente, ahora lo veo bastante poco en trabajo empírico, ¿bien? Antiguamente se utilizaba bastante este tipo de approach. ¿Bien? ¿Ok? Hoy en día ya no se utiliza mucho. ¿Bien? Casi todos utilizan error estándar robusto o clusterizado. Los errores estándar clusterizados también lo van a ver en su curso de econometría 4. ¿Ya? Es decir, ¿cuáles son los errores estándar más clásicos que nosotros ocupamos? Los robustos y los clusterizados. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo lidio con un tipo de heterocedasticidad de este tipo? Si yo conozco la forma funcional y estoy dispuesto a asumir la forma funcional, ¿bien? Lo mejor es utilizar lo que se conoce como mínimos cuadrados generalizados. ¿Bien? Que en este caso específico se reducen a algo que nosotros vimos, que es el weighted least regression, o el mínimo cuadrado ponderado. ¿Bien? Es decir, bajo, que me ven estrellita, bajo estrellita, nosotros utilizamos lo que se conoce como el weighted least square. ¿Ok? De hecho, este weighted least square ya lo vimos, porque lo analizamos cuando teníamos modelos mínimos cuadrados ordinarios, donde la variable dependiente era binaria. Y recuerden que bajo ese escenario, yo conocía exactamente cuál era la forma funcional de la varianza. ¿Ok? Y por eso utilizamos weighted least square. ¿Ya? Pero insisto, estos dos procedimientos se utilizan bastante poco porque es súper difícil asumir, ¿bien?, cuál es la forma correcta de la varianza. ¿Ya? ¿Pregunta hasta acá? ¿No? ¿Pregunta, duda, consulta? No, no, profe. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacen este tipo de modelos? Como ya lo vimos en modelos binarios, lo que hace el weighted least square, básicamente,
es ponderar los mínimos cuadrados ordinarios. Bien. Entonces, fíjense que, a diferencia de los LEs, o de estimador que nosotros conocemos, bien, ahí está esa omega, bien, ese omega para cada individuo, donde ese omega tiene la función de ponderador. Pondera, aumenta, disminuye, ¿cierto?, la participación de cada unidad en el proceso de estimación. ¿Bien? Y ese omega, recuerden que básicamente, como, insisto, como ya lo vimos, lo que hace es ponderar aún más, ¿bien?, o en términos relativos, más aquellos individuos que tienen una varianza menor, y ponderar menos aquellos individuos que tienen una varianza mayor. ¿Y cómo lo ponderamos? Lo ponderamos porque yo sé, bajo este supuesto, quiénes son aquellos individuos que tienen una mayor o una menor varianza. ¿Ok? Bien, eso es lo que tengo que decir, o al menos espero que ustedes ya sepan de su curso de econometría 1 respecto a heterocedasticidad. Bien, estas son las dos formas clásicas de lidiar con heterocedasticidad. Pero insisto, el remark está acá, porque esto va a ser importante. En el mundo lineal, si tengo heterocedasticidad, eso me genera un problema solamente de eficiencia. Mis errores estándar van a estar subestimados. ¿Bien? Pero no me genera un problema de inconsistencia. Es decir, nuestros betas van a seguir siendo consistentes. ¿Bien? Dicho de otra manera, lo que está mal calculado son los errores estándar, no los beta gorritos. ¿Ok? Bien, ¿hasta acá algún problema? ¿Sí? ¿No? Bien. Ahora veamos un poquito de breve instrumental. Ya. Ahora, esto me da un poquito más de tiempo porque al parecer no vieron nada de breves instrumentales en su curso de econometría 1. ¿Ya? Pero voy a tratar primero de hacerlo lo más intuitivo posible, eh, para después ver algunas cosas como un poquito más técnicas en el mundo lineal, ¿ya? Ah, ok, nuevamente partamos con nuestros modelos, ¿bien? Eh, Asumamos nuevamente el mundo lineal, ¿bien? Voy a asumir entonces de que mi modelito viene dado por lo siguiente. ¿Bien? Clásico modelito lineal, ¿bien? Ahora, lamentablemente, lo que voy a asumir es que eso no es igual a 0. El valor promedio del error, cuando yo condiciono la X, no es igual a 0. Esto implica entonces que tengo exogeneidad. ¿Bien? Y en términos gráficos, sería algo como lo siguiente. Miren, supongamos que acá tengo mi X, acá tengo mi Y, y acá tengo mi epsilon. ¿Bien? Voy a asumir para términos gráficos solamente una variable X. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la relación de Y a X es beta. Si yo muevo X una unidad, Y va a cambiar beta veces. ¿Ok? Y también sé de que epsilon tiene un efecto sobre Y. Obviamente, epsilon, recuerden que son todas aquellas variables que
yo no controlé y que están en el error, ¿bien? Y que afectan al I. La exogeneidad, ¿bien? Perdón, esto implica, acá me equivoqué. Esto es endogeneity, ¿bien? Endogeneidad. Ah. Bien, entonces fíjense que bajo exogeneidad, bien, si asumo que la esperanza de epsilon dado x es igual a 0, entonces el cambio en y cuando cambio x solamente va a ser el efecto de y cuando cambio x, bien, por de x más el cambio de en y cuando cambio epsilon por d epsilon. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, esto quizá lo va a confundir un poquito más. Pero en el fondo, si hay exogeneidad, entonces yo sé es que el cambio de y cuando cambia x es solamente beta. ¿Bien? Entonces beta efectivamente es el efecto causal, ¿bien? De x en y. ¿Ok? Sin embargo, si yo tengo endogeneidad, ¿ya? Entonces, exogeneity. Bien, si tengo endogeneidad, entonces yo sé lo siguiente. Yo sé que el efecto de x sobre y es beta, yo sé que hay un efecto de epsilon sobre y, pero si tengo endogeneidad, va a haber una relación entre epsilon y x. Disculpen, chicos. Bien. Por lo tanto, por ejemplo, supongamos que el efecto acá es, no sé, gamma. Bien, por decir algo. Entonces, como mi x y mi epsilon están relacionados, bien, el efecto es lo siguiente: si tengo endogeneidad, bien, entonces el efecto que tiene x sobre y va a ser beta más el efecto que tenga, bien, epsilon sobre x, bien, por el efecto que tenga, bien, al revés, perdón. Primero voy a tener el efecto, bueno, acá está beta, ¿cierto? Este es el efecto que tiene x sobre y más el efecto que tenga epsilon sobre x. ¿Ok? De hecho, si yo tengo, por ejemplo, que este efecto es gamma, ¿bien? Y yo estimo este modelo bajo LS, mi beta, no, el efecto de x sobre y no va a ser solamente beta, va a ser el cambio que produce epsilon sobre x, delta, más el efecto que tenga x sobre y. Bien, entonces por eso cuando violamos el supuesto de exogeneidad, yo no puedo hablar de efecto causal, porque además estoy capturando movimientos en la X que se deben a movimientos en el error. ¿Ok? El ejemplo clásico de econometría es cuando estamos tratando de explicar salarios. Bien, es decir, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que estoy explicando salario mediante una ecuación de Mincer, ¿ya?
Y para hacerlo sencillo, voy a asumir solamente una variable dependiente, educación. ¿Bien? Que en realidad la notación formal es S, casi todos los papers o libros lo llaman S. ¿Bien? Pero acá vamos a asumir además de que tengo una variable que se llama habilidad. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo con este modelito sencillo es que, o el modelo de Mincer, es de que el ingreso, ¿bien? El ingreso se puede afectar, ¿cierto? O está determinado, ceteris paribus, por la escolaridad, ¿bien? De los individuos, años de educación y también algo que se llama habilidad o habilidad innata, ¿bien? La habilidad que cada uno tiene, ¿cierto? Para sus tareas, trabajo, no sé, algunos son más buenos para matemáticas, otros para programar, otros para, no sé, ¿bien? Ahora, el problema es que por lo general nosotros no observamos la habilidad. Nosotros siempre podemos tener medidas de educación, esto es schooling, ¿bien? Pero pocas veces puedo tener alguna medida de habilidad. ¿Ya? Hay algunas proxies, por ejemplo, no sé, hay unos test que se le aplica a los niños cuando nacen, que mide tu nivel, ¿cierto?, de inteligencia general, ¿ya? Pero son proxies, ¿bien? No es la habilidad innata en general. Y en Chile, lamentablemente, no tenemos buenos proxies de habilidad, ¿ok? Por lo tanto, fíjense que es difícil obtener una medida de habilidad y por ende, esa variable la voy a tener que omitir de mi modelo, si es que no tengo una variable, ¿bien? Y como lo omito de mi modelo, se va a ir al error. En el fondo, voy a tener ahora un modelo con variable omitida. ¿Bien? Fíjense que saqué habilidad porque no la tengo, no la observo, y ahora tengo un nuevo error que se llama UI. Y este UI es básicamente mi error clásico más la variable omitida. ¿Ok? Entonces, este es un problema de variable omitida. ¿Bien? En términos gráficos, lo que estamos haciendo, insisto, sería lo siguiente. Acá tengo salario, acá tengo escolaridad, y acá tengo mi error, U. Que en este caso, en este ejemplo, yo sé que es habilidad. Es decir, ese error contiene habilidad. Por lo tanto, mi retorno de la educación, beta 1, sería obviamente el efecto que tiene schooling sobre salario. Bien, eso se llama retorno a la educación porque me dice cuánto ingreso adicional me da un año adicional de educación. Bien, tenemos el efecto acá de U sobre el salario. Efectivamente, la habilidad afecta el salario. Bien, la pregunta es, ¿habilidad y escolaridad están relacionados? La respuesta es generalmente sí. Bien, hay un efecto, un efecto bidireccional, en algunos casos complementario, puede ser también entre habilidad y escolaridad. La gente que es más habilidosa, por lo general tiene más años de educación. ¿Ok? Por lo tanto, si este es el caso, fíjense que mi beta 1, en mi caso de beta 1 es un coeficiente sesgado, es un coeficiente inconsistente. ¿Por qué? Porque este retorno de la educación va a estar sesgado hacia arriba, va a ser más grande de lo que debiese ser si lo estimo mediante mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque va a tener el efecto tanto de la escolaridad sobre el salario, más el efecto que no estoy capturando que viene de la habilidad al salario. ¿Bien?
De hecho, es bastante sencillo demostrar que este estimador es inconsistente. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿Mm? en el caso, por ejemplo, de que hubiese una proxy para ¿Sí? habilidad y se deje en el modelo Ujú. y al estar relacionada, como es de esperarse, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ahí no tendríamos un problema de multicolinealidad, ¿sí? Multicolonialidad, ¿por qué? Porque una variable independiente estaría explicando a la otra en cierta medida. Sí, pero eso siempre va a ocurrir en su modelo. Su Ya, X siempre van a estar correlacionadas, ¿cierto? sí. Mm. Entonces no hay problema. El No es problema un ocurre problema solo... entonces. No, el problema ocurre cuando usted tiene multicolonialidad perfecta, Ya. ¿ya? Ah, ok. Ahora, si usted cree que una variable está muy relacionada con la otra porque es un resultado de su variable X, ese es un problema. A ver, esto se lo voy a explicar ahora porque no espero que nadie más se lo explique en los cursos que vienen. A ver, cuidado con sobrecontrolar, ¿ya? Los estudiantes, por lo general, cuando comienzan a hacer trabajo empírico, tienden a sobrecontrolar por todo. Es decir, meten un montón de variables en las X y dicen, ya, mire, con esto me estoy asegurando de que no tengo un problema de variable omitida. ¿No es así? Y tienden a sobrecontrolar. Ahora, el problema de sobrecontrolar es que quizá usted le está quitando, ¿bien?, el potencial efecto que puede tener una variable. Se lo voy a explicar de esta manera. Mire, usted asuma que tenga acá una I, este es otro tema por si acaso, chicos, ¿ya? Y tengo una X, tengo mi epsilon, ¿bien? Y acá tengo un control, otro control. Vamos a poner control, no sé, C, ¿bien? Usted dice, ¿qué afecta I? Sí, beta 1. Epsilon afecta I, sí. Mi control afecta a mí I, sí. Ya, entonces acá voy a poner beta 2. ¿Ya? Hasta ahí ni un problema, ¿cierto? Mi control afecta a mí, mi X afecta a mí y mi epsilon afecta a mí. Ojo que acá no estoy hablando de endogeneidad, ¿cierto? Solamente estoy implicando el problema de un control, ¿ya? Ahora, supongamos que, por ejemplo, la variable C, esa variable que usted está controlando, es un resultado de su X. ¿Bien? Entonces, no sé, llamemos esta beta 3, ¿ya? Ah, lo borré. Beta 3. Si su control es un resultado de su X, como en este caso, este no es un buen control. Esto es un mecanismo. Bien, si usted incluye en su modelo ese control C, bien, usted le va a quitar el efecto a X, porque obviamente C es un producto de X, resulta por X. Bien, obviamente si incluyo C, mi X lo más probable es que salga no significativa. Pero no es porque su X no afecte Y, lo que pasa es que usted está incluyendo una variable que explica la relación entre X e Y. En economía lo llamamos mecanismo, en sociología se llaman variables mediadoras, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿quiere decir de que no siempre tenemos que controlar por esta DLC? No. Si usted quiere testear mecanismo, es la forma correcta. ¿Ya? Se lo voy a explicar de otra manera, a ver, con un ejemplo. También un ejemplo clásico que aparece en el libro de Mosley Hamlin Econometrics de Engels. Bien, entonces acá tengo salario, schooling, epsilon, y acá pongo dummy de ocupaciones. Bien, es decir, yo sé que hay ocupaciones, por ejemplo, no sé, gerente, no sé, trabajadores manuales, bien. Hay ocupaciones que ganan en periodo más o menos salario que otros, bien. Entonces,
es claro que ocupación, bien, de alguna manera va a determinar mi salario. También es claro que la educación va a afectar mi salario, bueno, y tengo Epsilon, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema con este modelo? Que efectivamente yo sé que el nivel de educación va a determinar de alguna manera mi ocupación, ¿bien? Si tengo más educación promedio, voy a tener mejor ocupación promedio. Por ejemplo, no sé, voy a ser gerente, bien, no sé, ¿ya? Voy a tener una ocupación mucho mejor. Por ende, uno esperaría que cuando usted controla por ocupación, el coeficiente de educación va a disminuir, ¿bien? Y va a disminuir y quizás va a ser no significativo. ¿Eso implica que escolaridad no tenga efecto en salario? No, no implica que escolaridad no tenga un efecto sobre el salario. Lo que está ocurriendo es que usted está colocando una variable que es el resultado de su X. ¿Bien? Y por ende es un mecanismo. ¿Ok? Es por eso que ojo con sobrecontrolar. Usted cuando concluye un control sobre variable, usted piense, diga, a ver, esta variable que yo estoy incluyendo, ¿está antes o después de la X que estoy interesado? Si su X es educación, usted tiene que pensar, a ver, esta variable que voy a poner como control, ¿es un resultado de la educación del individuo? Si la respuesta es no, usted incluye ese control, porque ese control va a ser exógeno, probablemente. ¿Bien? Si usted dice, sí, esta variable control es potencialmente un resultado de escolaridad, entonces no le incluye en su modelo inicial. ¿Bien? Y si usted quiere luego explicar mecanismos, ¿bien? Ahí recién incluye como control. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya. Muchas gracias. Las proxy, ahora también cuidado con las proxy, no voy a entrar en detalle de las proxy, hay proxy que son buenas y hay proxy que son malas. Goldrich, en su libro Econometrics for Cross-Section and Panel Data, creo que se llama el libro, tiene una sección, creo que es el capítulo 3, ¿bien? Una sección exclusiva para proxies. Y básicamente lo que él dice es, bueno, cuidado con las proxies. Hay proxies que a veces son fatales, que en vez de remediar el problema, bien, de variable emitida, generan más problemas. ¿Ok? Así que bueno, para aquellos que estén interesados, pueden leer Woolrich y interesarse más por esos problemas. Lamentablemente este es un curso de econometría 2 y yo no me puedo centrar en eso, ¿ya? Pero, insisto, cuidado con sobrecontrolar, ¿ok? Bien, chicos, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, ¿bien? Por lo tanto, a las 11:15 de vuelta. ¿Bien, chicos? Ok, profe. Ya. Bien, no sé si tienen duda o consulta de lo que hablamos en la primera parte. ¿Inquietudes? No, profe. Bien. Ok, entonces, volvamos nuevamente al problema de endogeneidad, ¿ya? Entonces recuerden que nuestro problema era de que nuestra variable de interés, ¿bien? En este caso, en este ejemplo, escolaridad, ¿cierto? Estaba correlacionado con el error, ¿ya? Ojo que este es un ejemplo de variable omitida, pero existen otros problemas que potencialmente pueden generar un problema de endogeneidad, ¿bien? De hecho, la endogeneidad se puede ocurrir por los siguientes problemas. Uno, variable omitida, ¿bien? Es decir, existe una variable en el error que está correlacionado con la variable que nosotros estamos interesados. ¿Bien?
Dos, tenemos un problema de medición, bueno, o error de medición en la X. Es decir, la X, es decir, la variable dependiente que estamos interesados, tiene un problema de error. Ejemplo, no sé, pues, cuando trabajamos con educación, por lo general en la encuesta se le pregunta a los individuos cuántos años de educación ellos tienen. Y en algunos casos, uno esperaría de que esa escolaridad esté medido con error, porque los individuos no recuerdan efectivamente sus años de escolaridad. ¿Bien? 3. Simultaneidad. Bien, en este caso ocurre cuando X afecta a Y y la Y puede afectar a X. ¿Ok? Bien. En estos, bueno, y también está el cuarto, que a veces también se nombra, que es un problema de autoselección. Bien, pero en cualquiera de estos casos, bien, nosotros decimos de que beta, el beta que estamos interesados, bien, no converge en probabilidad al verdadero beta poblacional. Bien, por lo tanto, el beta es inconsistente y nuestro beta no es el efecto causal que estamos buscando. Bien, ahora, ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Bien, una forma clásica de solucionarlo es utilizar variables instrumentales. Insisto en lo siguiente, es una forma de lidiar con el problema de endogeneidad. Bien, pero existen otras herramientas que ustedes las van a ver en el curso de econometría 4. Está, por ejemplo, los discontinuity regressions, está eh, también tenemos diff and diff, ¿bien? Entonces existe una herramienta, depende del tipo de datos que tengamos, que nos permite lidiar con el problema de endogeneidad, ¿bien? Ok, pero nosotros como vamos a ver variables instrumentales, nos vamos a enfocar solamente en variables instrumentales. En el caso lineal, por ahora, bien. ¿Qué son las variables instrumentales? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien sabe lo que es una variable instrumental? ¿Nadie? Bien. Me preocupa bastante, chicos, que no sepan, o sea, en un doctorado, que no sepan lo que es una variable instrumental. Bien, al menos en econometría 2, pero bueno. Una variable instrumental es una variable que tiene que tener dos propiedades, al menos dos, ¿ya? Esto es en la versión antigua de variables instrumentales. Hoy en día, estos supuestos tienen otros nombres, pero bueno. Lo primero es una variable que está altamente correlacionada, bien, con la variable endógena. Bien,
En segundo lugar, debe ser una variable que no esté correlacionada con el error. ¿Ok? Y bueno, y por lo general se agrega otro supuesto que es el siguiente, que es que no debe tener un impacto directo sobre la variable dependiente. ¿Bien? ¿Ok? Estos son básicamente los supuestos clásicos o las propiedades que debe tener una variable instrumental. ¿Ya? Ahora le voy a explicar en términos gráficos qué es lo que hace un instrumento. ¿Ya? Y luego le voy a mostrar econométricamente cómo lo hacemos, cómo estimamos un modelo de instrumentales en un mundo lineal. ¿Ya? Seguimos con nuestro grafiquito. Yo tengo Y, tengo X y tengo epsilon. ¿Bien? Y X afecta Y, epsilon afecta y acá tengo que epsilon y X están relacionados. Bien, hay un link entre mi personaje X y epsilon. Entonces acá es un clásico ejemplo de endogeneidad. Bien, es decir, acá tenemos endogeneidad. Bien, entonces recuerden de que esta endogeneidad, esta relación entre X y el error, puede ocurrir por cualquiera de estos problemas. Bien, variable emitida, error en X, simultaneidad, etc. Bien. Si tengo uno de esos problemas, entonces en términos gráficos, lo que nosotros observamos es algo como esto. Bien. Esto es problemático porque sabemos que nos genera inconsistencia. Bien. No es un problema de eficiencia, porque el problema de eficiencia es solamente decir en realidad la forma de estimar nuestro error estándar está mal calculada. Bien. Pero nuestro beta sí es el beta real. Cuando tenemos endogeneidad, lamentablemente tenemos inconsistencia y al tener inconsistencia inmediatamente eso invalida cualquier tipo de distribución de los estimadores y por ende el cálculo del error estándar. ¿Ya? Ahora, pensemos que nuestro instrumento es Z. Tengo una variable Z por acá. Bien, este es el instrumento. ¿Ok? Ese instrumento Z tiene que tener las características que tenemos acá arriba. Es decir, en primer lugar, tiene que afectar o tiene que estar relacionada con mi X. ¿Bien? Es decir, Z afecta a X. ¿Bien? Pero, fíjense que esta Z no tiene que tener una relación con mi epsilon. Este link no debiese existir y este link tampoco debiese existir. ¿Bien? La relación entre Z y epsilon, fíjense que es el supuesto 2. Nuestro instrumento no tiene que estar relacionado con el error. Supuesto 3 es que Z no debiese tener un efecto Y sobre Y independiente. Es decir, Z afecta a Y solamente vía X, no de otra manera. ¿Bien? Se llama el supuesto de exclusión. Bien, acá vamos a poner acá en chiquitito, a ver si lo puedo poner acá. Este es el supuesto de exclusión. ¿Bien?
Ok, voy a dar un ejemplo, ¿bien? A mí me gusta estudiar, por ejemplo, obesidad, ¿bien? Entonces, hay una área dentro de economía de la salud que está interesado en ver si la obesidad genera algún efecto en los salarios. Dicho de otra manera, tengo un modelito como el siguiente. Tengo beta 0 más beta 1 por BMI, por Epsilon. ¿Ya? Donde BMI es el Body Mass Index. O en español, el índice de masa muscular, corporal mejor. ¿Bien? Entonces, lo que estamos interesados es en saber si básicamente la obesidad del individuo, medido por el índice de masa corporal, tiene un efecto sobre los salarios. ¿Bien? Hay varias literatura que nos indica que en realidad puede existir una cierta discriminación hacia individuos más obesos y por ende los individuos más obesos en promedio ganan menos salario que los individuos menos obesos, controlando obviamente por características de productividad, es decir, escolaridad, experiencia, bien, años, etc. Bien. ¿Saben lo que es el índice de masa corporal? Sí, profe. ¿No? ¿Sí? Ya, pero para los que no saben, el BMI básicamente es kilogramos en peso, ¿cierto? Partido por la altura en metros cuadrados. ¿Ya? Ese es básicamente el BMI. Sobre 30, por ejemplo, si este BMI está por sobre 30, nosotros decimos que la persona es obesa. ¿Ok? Bien, entonces supongamos que estoy interesado en esta relación. En términos gráficos, nuevamente, para que sea esto más sencillo, acá tengo salario, acá tengo el BMI, y acá tengo Epsilon. ¿Bien? Entonces la historia es sencilla, mira, en términos teóricos, puede haber discriminación, es decir, bajo ceteris paribus, ¿cierto? Productividad, escolaridad, experiencia, etc. Ceteris paribus, los individuos más obesos ganan menos que los individuos que no son obesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quizá hay discriminación. Segundo lugar, puede ser que los individuos más obesos sean menos productivos. Bien. En tercer lugar, los individuos obesos o más obesos pueden ser más amantes del riesgo. ¿Ok? Bueno, existen diferentes teorías que nos indican de que el peso sí puede tener una influencia sobre el salario. Bien. Lamentablemente, un modelo como este tiene problemas de endogeneidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero, variable omitida. Pueden haber variables que estén en el error, ¿bien? Que estén relacionadas con el peso. ¿Bien? En segundo lugar, puede haber una relación directa, ¿bien? Perdón, una simultaneidad, ¿cierto? El BMI puede afectar, disculpen, este de acá. El BMI puede afectar el salario, como lo estamos postulando nosotros, y el salario también puede afectar tu BMI. Es un problema de simultaneidad. La Y también afecta a la X. Por ejemplo, los individuos que ganan más, tienen un mayor salario, ¿bien? Pueden comprarse mejor alimento, pueden costearse un gimnasio, etcétera. Por lo tanto, también puede afectar mi BMI. En tercer lugar, el BMI también puede tener problemas de medición, sobre todo si es autorreportado. Bien, hay encuestas en que le preguntamos a los individuos, dígame usted cuál es su peso y su altura. Bien, y hay evidencia, ¿cierto?, de que las personas más
con más peso tienden a subreportar su peso, es decir, nos dicen un peso más bajo de que realmente es, y las personas con más bajo peso tienden a sobrereportar su peso, es decir, las personas más flaquitas dicen que pesan más de lo que realmente pesan, ¿ya? Entonces, en ese escenario, también tenemos un problema de medición y por ende también tenemos un problema de endogeneidad, ¿ok? Entonces, para solucionar este problema mediante variables instrumentales, yo necesito una variable, un instrumento Z, que cumpla, bien, que cumpla con las propiedades que hemos dicho acá arriba, bien. Es decir, altamente correlacionado con la variable X, es decir, necesito un instrumento que en este caso esté altamente correlacionado con el peso del individuo, no esté correlacionado con el error del individuo, es decir, todas aquellas variables que afecten el peso, perdón, el salario del individuo, y que además sea una variable que solamente afecte el salario mediante el peso. ¿Ok? Una variable que se utiliza bastante como instrumento en este caso es el BMI de la madre. ¿Bien? Es decir, en una base de datos yo tengo, por un lado, el BMI del individuo, tengo su salario, bien, obviamente otros controles, bien, y además tengo el BMI de la madre. ¿Ok? Y muchos autores dicen que este es un buen instrumento. ¿Por qué? Porque efectivamente el BMI de la madre afecta el BMI de los individuos. Bien, de hecho, un 50% de nuestros genes relacionados al peso son hereditables. Bien, por lo tanto, uno esperaría que aquellas madres que estén predispuestos a ser más obesas van a tener hijos que estén más predispuestos a ser obesos. Bien, por lo tanto, al parecer cumple con el primer, ¿cierto? Con el primer supuesto de un instrumento. Es decir, tiene que estar correlacionado eh, con la variable X. Recuerden que mi X en este caso es el BMI. Bien. Entre comillas, chicos, quizás van a notar un cierto lag entre lo que estoy hablando, ¿cierto? Y lo que estoy mostrando en pantalla. ¿Bien? Es porque lamentablemente, bueno, esto se debe a internet, estoy conectado en dos cuentas, una en el iPad y en el computador, así que, bueno, por eso van a notar un poco de lag. Bien, entonces, ahí cumplimos con el primer supuesto. Segundo, fíjense que no tiene que estar correlacionado con el error. Acá la pregunta es, ¿ustedes creen que el BMI o el peso de la madre esté correlacionado con algo, bien, que afecte el salario individual y que no esté controlando? Es una pregunta abierta, para que usted me responda. Aparte del BMI del hijo, ¿verdad? Claro, exacto. Mm. ¿Qué creen ustedes? Es posible que sí, profe, pero no Pero sé eso, qué va. ¿qué variable ustedes creen que pueda estar afectando el BMI de la madre? Porque ojo que
variables instrumentales es un procedimiento que se ocupa bastante. De hecho, lo van a ver en todas las presentaciones, varias presentaciones de su seminario, cuando empiecen a ir a congresos, etcétera. Van a ver que variables instrumentales es una herramienta que se utiliza bastante. Y la persona, el investigador, tiene que defender muy bien su instrumento. De hecho, esta relación, bueno, o el primer supuesto de la variable instrumental, se puede testear fácilmente. Bien, lamentablemente estos dos yo no lo puedo testear, por lo tanto lo tengo que argumentar mediante teoría. Por eso quiero que piensen. Supongamos que estoy en un seminario y les digo, voy a utilizar el peso de la madre como instrumento para el peso del individuo. Y usted va a decir, pero profe, ese instrumento al parecer no es válido porque está correlacionado con el error. Y yo le voy a preguntar, ok, ¿qué variable usted cree que tengo en el error que está correlacionado con el peso de la madre? Recuerden que acá, este epsilon, hay variables que no estoy controlando que afectan el salario del individuo. Entonces, ¿qué variable que no está en mi modelo? Fíjense que hay un montón, porque acaso me estoy controlando por BMI. ¿Qué variable ustedes creen que está acá, que afecta el salario del individuo y que está relacionado con el peso de la madre? ¿Alguna idea? ¿Alguna enfermedad en específico, profe? ¿Algún padecimiento? Por ejemplo, a ver, lo voy a ayudar un poquito. Supongamos de que acá en el error tengo, disculpe, supongamos que acá en el error tengo una variable que yo sé que afecta a mi salario, que es la educación de la madre. ¿Ya? Y supongamos que yo no estoy controlando por esa variable, no la tengo en mi base de datos. ¿La educación de la madre afecta a mi salario? Eh, no, profe, no podría. La educación de la madre no afecta a mi salario, es decir, el background de mis padres en general no afecta a mi salario. Es que, bueno, la respuesta es abierta, ¿verdad? Es abierta, sí. Depende, Ya, ok. depende. Porque he conocido personas, por ejemplo, que sus papás no tienen un gran background, por así decirlo, y han logrado escalar. Ya, Hay pero usted me otros está que, hablando de individuo en específico, que es heterogeneidad individual, pero en promedio. Los economistas hablamos en ajá, promedio, ¿cierto? no, en promedio sí, sí. Ya, Claro, ya. yo estoy hablando de un caso de particularidad, ¿verdad? Pero Sí, en promedio sí, sí es ya. determinante. Y recuerde que el OLS, ¿qué es lo que hace? El mínimo común ordinario, ¿qué es lo que mejor estima el OLS? Minimizar los errores. Ya, ¿qué es lo que mejor estima el OLS? Y dependiendo de X. ¿Qué cosa mejor estima el OLS? ¿Qué es lo que ajusta? La esperanza. La esperanza, y la esperanza es un
promedio, ¿cierto? Promedio de la población. Sí. ¿Ya? Ok. Bien, bueno, asumamos, a ver, contraargumentos, bien, pero supongamos que la pensión de la madre se afecta a nuestro salario, ¿bien? Si ese fuese el caso, porque fíjense que estoy hipotetizando teorías, sí podría haber una relación entre mi instrumento, ¿bien? Y mi error, porque la educación de la madre, ¿bien? Sí afecta su peso. Sabemos que las personas más educadas, ¿bien? Tienen mejor información en términos de salud y por ende se cuidan más. ¿Ok? Entonces, si ese fuese el caso, si en realidad el peso de la madre está relacionado con cualquier otra variable de mi epsilon, esto ya deja de ser un buen instrumento. ¿Bien? Lo que diríamos en el fondo es que tu instrumento está correlacionado con tu error. Como tu instrumento está correlacionado con tu error, entonces no es un instrumento válido. Y lamentablemente no lo puedes testear. ¿Ya? Entre comillas, ya hay algunas formas que se pueden hacer, bien, hay unas herramientas, pero bueno. Corto, que cuando tengo un instrumento, solamente un instrumento, es difícil testear este caso, ¿ya? Pero siempre tenemos que pensar, bien, si nuestro instrumento es válido, bien, es decir, si está correlacionado con el error. Ahora, si este fuese el caso, si efectivamente la educación de la madre está correlacionada con su peso, para evitar este problema, lo que tengo que hacer, si es que tengo esta variable en mi base de datos, es controlar por esa variable. Porque cuando yo controlo por esa variable, la saco del error. ¿Bien? Ok. Y recuerden que el supuesto de exclusión implica que el peso de la madre solamente afecta a mi salario, ¿bien? Mediante el peso del individuo, ¿no? ¿Bien? Entonces no hay un efecto directo, ¿bien? Una vez que yo controlo por el peso del individuo. Bien, entonces este es un ejemplo de la instrumental. Bien, hay diferentes horas instrumentales que se aplican para este caso. Bien, hay gente que utiliza, no sé, por ejemplo, el peso promedio del lugar donde vive la persona. eh, Esos son instrumentos más o menos válidos, pero en fin, eso es una variable instrumental. Cuando yo pienso en un instrumento, digo, ok, necesito una variable, entonces, que esté altamente correlacionada con mi X, ¿bien? Con la X que yo estoy interesado, por favor, no se empecine a buscar instrumento para cada variable en su modelo. No, enfóquese solamente en una X. ¿Ya? Estos papers así como los determinantes de, si bien todavía hay, pero no tienen chance de publicarse en un buen journal. Solamente enfóquese en una relación, en una X, y busque un instrumento para esa X. ¿Ya? Si es difícil argumentar un instrumento, imagínense lo difícil que va a ser argumentar diferentes instrumentos para diferentes X. ¿Ya? Entonces, insisto, cuando tenga este problema de endogeneidad, bien, usted piense, ok, no tengo un cuasi experimento, por lo tanto necesito una variable instrumental. ¿Qué variable, bien, está altamente relacionada con mi X y no está relacionada con mi error? Bien, ok. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda o consulta? Profe, ¿Sí? ¿qué literatura recomienda para esta parte de variables instrumentales? Recomiendo sobre todo el Moseley-Hamlin Econometrics. Dejemos si lo puedo encontrar por acá. Se lo voy a dejar le voy a dejar una carpetita entre hoy día o mañana, ya porque ando con muchas cosas, entonces entre hoy día o mañana le voy a dejar una carpetita con algunas lecturas de esto en el mundo lineal. Ya, ¿Ya? ya.
Gracias. Pero lo mejor es Moseley-Hamlet Econometrics de Engrist. Y también hay un capítulo de Goodrich, bien, instrumental, tanto en su libro de pregrado, para aquellos que todavía tienen problema con esto. El libro de pregrado puede ser una buena introducción, y luego pueden saltar al libro de posgrado, que se utilizan bastante, que es el de econometría de corte transversal y panel de datos. Ahí le da una mirada un poquito más sintótica y también bastante aplicada, ¿ya? Para mí, esos serían los dos. Hay un libro también de Cunningham que se llama Mixtape, que se hace poquito, que también tiene un buen capítulo sobre pared instrumental, ¿ya? Pero no se preocupen, yo le voy a dejar un poco de literatura, o sea, obviamente no le voy a dejar mucha, pero yo algunas como para introducirse y quizá una un poquito más ya a nivel de posgrado. Ya. ¿Más preguntas, Gracias. dudas, consultas? Bien. Ok. Ahora, ¿cómo se estima un modelo mediante variables instrumentales? Porque explicamos, ok, recuerden que explicamos, mire, los modelos por lo general tienen endogeneidad. Causas de la endogeneidad, estas que están acá. Si tengo ese problema y lo quiero resolver mediante variable instrumental, necesito una variable o el instrumento que tenga estas propiedades. Ok, supongamos que tengo esa variable. Bien, ¿cómo lo estimo? Bien. En general, cuando tenemos un instrumento, nosotros podemos escribir el modelo de la siguiente manera. Bien. Fíjense que he escrito un modelo con dos ecuaciones. Bien. El primer modelo es el modelo clásico. Bien. Por lo general le llaman el modelo estructural. Bien. Otros lo llaman the first equation, o la primera ecuación. Bien. En donde tenemos la variable dependiente. Bien. Y tenemos nuestra variable independiente que estamos interesados. Fíjense como es lo sencillo con una sola variable. Pero estoy asumiendo que hay endogeneidad. Por lo tanto, estamos asumiendo de que la esperanza de epsilon condicionado en x es distinto de c. ¿Bien? Y acá tengo una segunda ecuación donde tengo el instrumento. Fíjense que ahora tengo una segunda ecuación, la cual por lo general se llama ecuación reducida, o second equation. ¿Ya? ¿Ok? En donde tengo ahora mi variable endógena, la x, en función de mi instrumento. ¿Ok? Entonces fíjense que esta segunda ecuación, en el fondo sería esta relación, ¿cierto? Z afecta a mi X. ¿Ok? Y obviamente, tenemos, bien, en este caso podemos asumir homoelasticidad, bien, o heteroelasticidad. No, por ahora, para mí no, es irrelevante, pero bueno. Fíjense que lo que podemos hacer entonces es lo siguiente, de forma muy intuitiva, ¿ya? En primer lugar, esto lo podemos estimar en dos pasos. En primer lugar, podemos estimar
modelo 2, es decir, este modelo, en el fondo es hacer la regresión entre la variable independiente, endógena y los instrumentos. Ojo con esto, si yo tuviese más controles en mi ecuación 1, si tuviese más controles, esos controles también debiesen ir en la segunda ecuación. ¿Ok? Insisto, si en esta ecuación yo tuviese más controles, esos controles también debiesen ir en la segunda ecuación. Pero como lo estoy explicando en su modelo más simple, fíjense que solamente acá aparece el instrumento. ¿Bien? ¿Ok? Así que cuidado con eso. Entonces, estimamos la ecuación 2. ¿Bien? Y luego, con la ecuación 2, vamos a obtener XY predicho. ¿Bien? Ok, entonces, luego, en lo que vamos a hacer es estimar la ecuación 1 utilizando estos Y predichos. Es decir, en vez de utilizar el X acá, vamos a utilizar los X predichos que vienen de la segunda ecuación. Es por eso que por lo general el estimador de variables instrumentales se le llama estimador en 2 etapas. ¿Ok? De hecho, nuestro estimador variable instrumental, en este caso, no quiero profundizar más porque si no, no voy a alcanzar a ver nada en el mundo no lineal, sería entonces X y, bueno, voy a hacerlo en forma matricial mejor, ¿ya? Sería eso, ¿bien? Fíjense que un estimador OLS, pero en vez de utilizar, ¿bien?, las X, vamos a utilizar las X predichas que vienen de la segunda ecuación. ¿Bien? Esto es básicamente lo que hace un modelo de variables instrumentales. Bien, limpia la variable endógena con variación exógena. ¿Dónde está la variación exógena? En el instrumento. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta? No, profe, lo voy siguiendo. Ya. Ok. Entonces, fíjense que en términos econométricos no hay nada tan elegante, o sea, hay cosas elegantes obviamente detrás, pero es bastante sencilla la intuición, en este sentido de que decimos, ok, tengo una variable que es exógena en todo sentido, que lo vamos a llamar Z, un instrumento, y que está relacionada con mi X. Esta variable exógena yo la voy a utilizar para limpiar la endogeneidad de mi variable. Solamente voy a dejar la variabilidad en mi X, mi Y predicho, ¿bien? Ese Y predicho solamente tiene variabilidad que supuestamente es exógena, que fue limpiada por el instrumento. ¿Bien? Entonces, dado eso, ¿bien?, nosotros podemos utilizar ahora estos beta y decir que es el efecto causal. Pero ojo, este efecto es lo que nosotros llamamos late, o no es el ate. Déjeme borrar esto acá. Ok. Aquí es una diferencia entre ate y late. Bien. El AT es el Average Treatment Effects. ¿Ok? Que es básicamente el efecto causal que nosotros buscamos. El LATE, bajo el supuesto que hemos hecho y asumiendo heterogeneidad, básicamente es el local
average treatment effects. Bien, ¿qué significa LATE? Quizás el nombre un poco extraño, pero lo que me dice, básicamente, es que este beta es solamente el efecto para aquellos individuos que son afectados por el instrumento. Por lo tanto, no es representativo de toda la población. Bien, en este caso, bien, en el caso de el efecto del peso sobre el salario, donde utilizamos el peso de la madre, bien, como instrumento, diríamos que el efecto que yo encuentro es solamente el efecto, bien, de aquellos individuos que están predispuestos a ser obesos, puesto que sus padres son obesos. No me dice nada del efecto de los chicos que son obesos, pero sus padres no son obesos, ¿bien? O de los chicos cuyos padres son obesos y ellos no son obesos. ¿Bien? Entonces, es un efecto solamente de aquellos individuos que sí cambian porque cambia el instrumento. ¿Ok? Es por eso que en algunas ocasiones nos da betas que son muy distintos entre el OLS, por ejemplo, y IV. Bien, por ejemplo, no sé, supongamos que yo estimo este modelito que tengo acá arriba y me da que el beta por OLS es, no sé, por decir algo, menos 0.2. Y después estimo esto mediante IV con mi instrumento peso de la madre, me da que es menos 2.5 el efecto. Entonces, ustedes como investigador aplicado van a tener que darme una razón de por qué su beta IV es tan grande o básicamente mucho más grande que su beta OLS. Lo primero que quizás ustedes van a responder es que, no, lo que pasa es que el sesgo, ya, por variable emitida o por lo que sea, era tan grande que con el IV limpié ese sesgo y este debiese ser el verdadero beta en la población, el beta IV. ¿Ya? Eso sería correcto siempre y cuando el instrumento afectara de forma homogénea, ¿bien?, a toda la población. ¿Bien? Pero sabemos que no es así. Por lo tanto, usted también tiene que pensar que este efecto del 2.5 es solamente aplicable a aquellos niños, ¿bien?, cuyo instrumento sí lo afecta. En este caso diríamos que es el efecto de el peso, ¿bien?, de los individuos que están predispuestos a ser obesos porque los padres son obesos. ¿Bien? Entonces, cuidado al comparar los efectos de mínimos cuadrados ordinarios y el IV. Bien, usted tiene que pensar, bueno, ¿qué tan distintos son estos dos efectos? Bien, pero bueno, eso es otra historia. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, pero solamente, ya, pero esto es como una duda en cuanto a la selección, por ejemplo. Muy bien, ¿ya? ¿Selección de qué? Digamos, de los individuos involucrados, por ejemplo, si uno desea hacer una medición, en este caso hablando de obesidad, Ya. para analizar la relación Hola chicos, que ¿cómo están? tiene ser obeso, que mi papá ¿Ya? sea obeso, mis padres sean obesos y yo también, y yo lo soy. ¿Ya? ¿No debería solo No, seleccionar, van a en hacer este nada. caso, Somos dos a personas individuos que se ajusten a ese tipo con Zoom. de búsqueda que yo estoy Sí, por realizando, eso. o tiene que ser diversa la muestra? Solo una pregunta de carácter como procedimental. Usted dice, debiese eliminar entonces aquellos individuos que... Que no se ajustan a lo que yo estoy buscando. No. ¿Me escucha? Sí, Ya, déjeme configurar una cosita breve. Ya. Ya, ahora sí.
¿Me puede explicar de nuevo lo que me estaba diciendo? Que solamente tengo que elegir. Que si debo eliminar a todos aquellos individuos que en mi observación no corresponden con el criterio que yo estoy estudiando. ¿Y cómo sabe qué niños son los que realmente son afectados por el peso de sus padres? Sí, por eso específicamente por eso pregunto. No tengo ninguna forma de reducir eso, de eliminarlo. No lo tiene. No, Ok, ya. no, lamentablemente no lo tiene. Es por eso que últimamente la literatura de variedades instrumentales reconoce este problema, reconoce que, por ejemplo, estudios con diferentes instrumentos me van a dar diferentes resultados. Es decir, un poco esto, a ver, lo voy a escribir acá en la pizarra. Mira, si yo tengo la misma base de datos, la misma, ¿ok? Incluso no estoy considerando la potencial heterogeneidad que pueda haber por ocupar diferentes bases, ¿ya? Pero asuma la misma base de datos. Y tengo 3 instrumentos, ¿ya? Yo no tengo por qué esperar que el beta ID, ¿ya? El 1, utilizando ese instrumento, o el 2, utilizando ese instrumento, o el 3, utilizando ese instrumento, ¿bien? No tengo por qué esperar que estos sean iguales, ¿bien? Incluso asumiendo que los 3 son buenos instrumentos y que me limpien efectivamente la endogeneidad de mi variable. ¿Ok? No tengo por qué esperarlo. Porque distintos instrumentos, en el fondo, detectan diferentes lates, o late en inglés. Este me da un local average treatment effect, este me va a dar otro local average treatment effect, este me da otro local average treatment effect. Es por eso que hay unos papers súper famosos entre Heckman y Engris, ¿bien? En donde Heckman critica este hecho de instrumento, de la instrumental. Dice, entonces, bueno, ¿qué estoy identificando con esto? Porque al parecer nunca voy a poder identificar efectivamente el verdadero parámetro poblacional. Bien, solamente estoy identificando el efecto para un subgrupo muy particular de individuos cuyo comportamiento, bien, o cuya X se ve afectada por el instrumento. Bien, y no me dice nada de aquel individuo cuyo comportamiento es distinto, bien, a lo, no sé, por ejemplo, es distinto a aquel individuo cuyo Z no lo afecta. ¿Ok? Es por eso, bueno, Heckman hace esta crítica, y en el fondo Engris en un paper también responde, mira, mejor late que nada. ¿Ok? Insisto, ya esa discusión se considera un poquito vieja, ¿bien? Porque son papers un poquito ya del 2000 y algo, ¿ok? Pero un poco para redondear la discusión, chicos, lo importante, como ustedes más bien van a ser consumidores de esta herramienta, cuando usted tenga un instrumento, una breve instrumental, siempre piense básicamente qué es lo que está identificando con ese instrumento, a qué tipo de individuo estoy identificando con este instrumento. ¿Bien? Porque el efecto es solamente para aquellos individuos que se llaman bueno, en este caso no se los dije porque si no tengo que hacer un curso completo de varias instrumentales, pero son los compliers. ¿Y qué son los compliers? Los compliers son los que afectan, son aquellos individuos cuyo comportamiento se ve afectado por el instrumento. A ver, voy a hacer un ejemplo cuando termino, ¿bien? Pensemos en un ejemplo más clásico. Schooling, salario y epsilon. Creo que me faltan como 2 ¿Bien? unidades por revisar. Sabemos que esta relación es endógena y tengo 2 instrumentos, ¿bien? El instrumento 1, asumamos que son válidos, ¿bien? No asumamos que tienen problemas, pero asumamos que los dos son válidos.
primer instrumento es la educación de la madre. ¿Ya? Sabemos que la educación de la madre afecta a mi escolaridad. ¿Bien? Segundo instrumento que se utiliza harto, que es el instrumento de Card, que es una dummy Ya, perfecto. que la vamos a llamar Near College. ¿Ya? Esto es una dummy, 1 y 0. Si el individuo Ya, vivió, pero el mío ya está. bien, ¿Puedo leer 1, nomás? si Sí. el individuo vivió en un lugar con universidad. Será otro caso. ¿Bien? Entonces, bueno, Card tiene una regla un poco más específica porque tiene la distancia desde la casa hasta, creo, hasta la universidad más cercana. ¿Ya? Pero piense que algo de este estilo. La idea acá es que obviamente este instrumento Z2, vivir cerca del colegio disminuye los costos, ¿cierto? Los costos de seguir estudiando. Por lo tanto, eso debe aumentar el años de escolaridad. ¿Ok? Porque los costos obviamente son menores, netamente por restricción presupuestaria. Bien, ahora, si yo utilizo estos dos instrumentos en la misma base de datos, no tiene por qué darme el mismo beta. ¿Por qué? Porque con ese instrumento solamente estoy identificando el late de los compliers. ¿Quiénes son los compliers? Son aquellos individuos que tienen un año de educación adicional porque su madre tiene un año de educación adicional. ¿Bien? Que son distintos a los compliers en este setting. ¿Quiénes son los compliers acá? Son aquellos individuos que tienen un año de educación adicional porque vivieron, ¿bien?, en un lugar donde había universidades. Y son dos grupos totalmente distintos, fíjense. El efecto para estos dos grupos no tiene por qué ser igual. El efecto de la educación en estos dos grupos totalmente distintos no tiene por qué ser igual. Son dos grupos, son dos compliers distintos. Insisto, el primero son aquellos individuos, en este caso, son aquellos individuos que tienen más educación porque su madre es más educada. Este grupo de individuos son aquellos individuos que tienen más educación porque vivieron cerca de una universidad cuando eran jóvenes. Son grupos distintos, entonces no tiene por qué darme el mismo beta. Por eso es importante que si usted utiliza el instrumental, gaste un tiempo explicando, bueno, este efecto que estoy detectando, ¿de quién es representativo? ¿Es representativo de toda la población? Quizás no. Entonces, ¿de quién es representativo? Porque si usted va a generar políticas públicas en base a ese efecto, tiene que ser bastante claro diciendo, bueno, este es el efecto para solamente este tipo de compliers. ¿Se entiende? Sí, profe, ya. Sí, está bien claro. Gracias. Ya. Bien, chicos, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Lamentablemente no vimos nada de modelos binarios con estos tipos de problemas, pero espero la próxima clase verlo de manera muy rápida. Así que les voy a dejar en Educando lecturas básicas de al menos de instrumental, que a mí me interesa más que ustedes lo sepan, que heterocedasticidad. Y la próxima clase ya vamos a ver cómo solucionar estos problemas, si es que podemos, en un mundo no lineal, específicamente en modelos cuya variable dependiente final. ¿Bien, chicos? Ok, profe. Bien. Vale, profe, no hay problema. Ya. ¿Pregunta, duda, consultas? No, profe. No, profe, ahí cuando vamos Sí. estudiando yo creo que nos van a surgir dudas quizás de la primera materia, o sea, la primera prueba. Ya. Pero bueno, ahí cualquier cosa le enviamos un correo. Bien, chicos. Chao. Que tengan buena semana y nos vemos. Chao, chao. Ya, profe, Chao, igual usted, profe. chao. Que esté bien.